Gracias, doctor. Muy interesante. Bueno, hemos hablado sobre la política de Franz Tamayo, la filosofía educativa también del autor, sobre su vida, bueno, en grandes rasgos de este autor paseño. ¿Qué nos podría decir, doctor, sobre la poesía de Franz Tamayo? Mire que hasta el día de hoy sigue siendo, bueno, pues un referente en la literatura boliviana. La poesía de Franz Tamayo, pues es única, yo lo diría así, y le digo eso como poeta, que soy fanática de la poesía de Franz Tamayo. Pero a ver, usted con su experticia y los estudios que ha realizado, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles serían los elementos más importantes para rescatar de la poesía de Franz Tamayo? Bueno, como a ti, querida Jacqueline, a mí me gusta mucho la poesía de Franz Tamayo. Me parece una obra clásica de composición perfecta, de formas impecables, de una eufonía, sonoridad realmente que deleita eh, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético, a quien la conoce, la lee, ¿no? Ahora, yo pienso que hay que diferenciar los temas a los que se refiere su poesía. He hablado, por ejemplo, de Claribel, que es este poema, posiblemente sea el más conocido, ¿no? Pero hay también otras composiciones, cuando habla de él mismo, por ejemplo, ¿no? Y hace referencia a Mebio. Y Mebio, poca gente sabe quién es. Mebio era un poeta fracasado que era el detractor de Virgilio. Entonces, claro, no hay tanta crítica a la poesía de Tamayo, porque la crítica no corresponde tanto a una obra que es eminentemente expresión de la subjetividad y de la creación del autor. Pero, bueno, él se refiere más que a los críticos de su poesía, a los detractores de su pensamiento, a quienes lo habían atacado, según él, ¿no? Por ejemplo, Fernando Díaz de Medina nunca quiso atacarlo, según lo que dijo el mismo Fernando Díaz de Medina, pero él lo tomó así y redactó este texto tan brutal que se llama Para Siempre, ¿no? Pero bueno, yo digo que es conveniente separar la poesía según los temas. Si se trata del amor, de Blanche, del abandono, bueno, es algo subyugante, ¿no? Pero hay otra poesía, aparte de lo que sea, por ejemplo, Habla Olimpio, en que se eh, engrandece a sí mismo. Hay otra poesía que yo la llamaría poesía histórica y que expresa una posición, yo diría, extrema y muy unilateral, porque pese a la perfección formal, a la belleza de las formas, el mensaje es hasta un poco ingenuo, ¿no? Es decir, la historia de Bolivia estaría marcada por los buenos y los malos. Y los malos son detestables, son deleznables, son nauseabundos. Son, por ejemplo, los españoles, ¿no? Que habían destruido el magnífico imperio inca, a quienes califica de ilotas. Los ilotas eran los esclavos en Esparta, los chándales, y así expresiones extremas, brutales, mendigos hambrientos e incapaces. Esos son los españoles, conquistadores del imperio incaico, perezosos, incapacitados de gozar lo nuevo y lo ignoto, hombres carentes de proyección cultural, sin ideales, detentores de la crueldad consciente y helada, expresivos de pasiones ardientes y ciegas, pervertidores del buen sentido. O sea, lo que la poesía de Tamayo muestra cuando trata temas históricos es extraordinariamente maniquea, ¿no? Y en el otro lado está el gran imperio inca, destruido, claro, por los españoles, la fuerza de la raza india, que algún momento se levantará
tiene este breve esquerzo, por ejemplo, ¿no? Que dice: d'intorno cordiforme del virgen suelo, dio en horóscopo el cielo rúbrica enorme, délfico y pindio será el compás de Apolo en puño indio. Siempre relevando. Y claro, lo que la poesía a sus 19 años muestra que la raza india sería totalmente encomiable, sin nada criticable, y que pese a haber sido vencida y ser víctima de la destrucción de los españoles, que son los retratados como lo peor del mundo que ha podido pasar a nuestra tierra, se mantiene como la raza superior. Entonces hay esa idealización. Para nada concibe, por ejemplo, las características del imperio incaico, ¿no? La capacocha, el sacrificio de niños, el mitimayazgo, que era la destrucción mediante la migración coaccionada, el yanaconazgo, que, bueno, era casi como una esclavitud, ¿no? Una servidumbre forzosa. Además, el trabajo por turno en las minas, en la construcción de palacios, caminos, ciudades, que supuso un dominio también bastante incisivo sobre los pueblos que los incas dominaron. Entonces, no es una poesía que informa de manera equilibrada, crítica, objetiva sobre la historia. Al contrario, la distorsiona. Lo que es una licencia poética, ¿no? Es decir, el poeta puede transmitir un mensaje de enaltecer una sociedad, una cultura, pero a quienes no conocen la historia creen que eso ha sido la verdad tal cual, y que es suficiente para comprender la totalidad de la situación que se vivió, lo que evidentemente es muy sesgado y que da lugar a posiciones que carecen de un mínimo de objetividad. En ese sentido, este tipo de poesía histórica, que es un canto hiperbólico a una grandeza exagerada, a una convivencia pacífica entre los pueblos andinos que no existió, y a una forma peyorativa de referirse a los españoles hasta el grado de reducirlos a los adjetivos que he señalado, es sin duda un riesgo para quienes no tienen un conocimiento más objetivo y completo de la historia. Y en ese sentido, este tipo de poesía histórica termina siendo un riesgo para generar cierto fanatismo fuera de la objetividad histórica. Doctor, nos ha llegado una pregunta, dice: soy docente universitario. ¿Nos puede mencionar el doctor 3 hitos importantes que dejó Franz Tamayo en la historia de Bolivia? Tal vez a manera de resumir, si nos podría decir tres hitos, dice aquí el docente. Según lo que nos ha mencionado, también nos puede volver a reiterar, doctor, por favor. Bueno, entendiendo el desempeño político de Tamayo, porque he hablado de la poesía, he hablado de la filosofía, hablando de la política. Sin duda, un importante legado para Bolivia es la argumentación de Tamayo en el contexto de la Liga de las Naciones. En 1920, él fue representante de Bolivia junto a Avelino Aramayo y Florian Zambrana, exponiendo el derecho de Bolivia al mar y planteando la revisión del Tratado de 1904. Esa argumentación y esa presentación es sin duda un legado que hay que valorar como texto elaborado por Tamayo. Otro aporte es, por ejemplo, el proyecto de ley capital, que muchos han criticado, han ridiculizado, pero que sería muy bueno por lo menos tener en cuenta, ¿no? El proyecto de ley capital apareció publicado en 1930
y trata sobre el tiranicidio, es decir, el derecho y el deber de matar al tirano, porque lo que ocasiona el tirano a la sociedad es incomparablemente perjudicial, dañino, y muy por encima del valor de eso está el bien común, está el derecho de la sociedad a tener un buen gobernante. Entonces matarlo resulta legal y legítimo. Y esto no es algo que se le ocurrió a Tamayo. Bueno, se le ocurrió plasmar esto aquí en Bolivia, ¿no? Obviamente no prosperó. Sino es algo que tiene antecedentes en Grecia, donde se hacía una estatua al tiranicida, en el contexto de los Pisistrátidas, por ejemplo, y también fue defendida esta idea por Santo Tomás de Aquino como un deber moral del cristiano que debe matar al tirano. Entonces, la ley capital eximía de culpa a quien matara al tirano. Ese es otro de los grandes legados, ¿no? Otros legados fueron, por ejemplo, la fundación de los periódicos que realizó Tamayo, El Fígaro en 1913 y El Hombre Libre en 1917, con evidente contenido político, y también la fundación del Partido Radical, donde tuvo importante participación en la redacción de sus documentos y que tenía evidentemente un carácter político destacado en torno a sus propias ideas. El hecho de que haya sido presidente de la Cámara de Diputados en 1931 y que haya sido ministro de Relaciones Exteriores también en la época de Salamanca, muestra también el legado que dio al país con sus discursos, de los cuales incluso existen grabaciones, ¿no? Entonces, y el hecho de que fuera candidato en 1934 y haya ganado las elecciones sin que se haya posesionado por el corralito de Villamontes, es otro también de los legados importantes en cuanto a las ideas que presentó como candidato de ese partido. Entonces hay muchos aspectos de la vida política, incluso que haya dejado la política en 1934 y en 1944 haya vuelto, habiendo señalado siempre muy elocuentes discursos, nos muestra sus actitudes marcadas por ciertos principios y ciertos contenidos morales tan extraños hoy a lo que es la práctica de los políticos. Entonces, en lo que se refiere a la política, hay una notable cantidad de aspectos que hay que relevar del legado de Tamayo a Bolivia. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿De qué murió Tamayo? Nos pregunta. Bueno, eso no he encontrado información en las biografías que he leído, ¿no? Yo sé que él estaba muy recluido, se dedicaba a la poesía, a la música europea, especialmente la poesía de Goethe, y en una reclusión que estaba caracterizada por lo que se llamaba la melancolía, ¿no? Lo que podemos decir la depresión hoy día, tú como psicólogo entiendes más. Sí. Y seguramente eso ha influido también en su estado de ánimo. Concretamente, no conozco ni he encontrado el acta de ninguna referencia al acta de defunción ni el motivo de la muerte. Sería algo interesante que voy a preguntar a los familiares o a quienes investigan. Hay unos jóvenes de historia que están a cargo del archivo de Tamayo y que son bastante prolijos al respecto. De forma médica no puedo responder, pero puedo referir esa situación que vivió en la calle Loaiza y también en su hacienda de Yaorichambi. Gracias, doctor. Bueno, le agradezco, doctor, por toda esta información que nos ha dado sobre Franz Tamayo.
nos ha llegado otra pregunta más. Dice, ¿quién era Claribel en su poema? Bueno, usted ya lo ha repetido, pero sería bueno otra vez reiterarlo, por favor, doctor. Que sea su esposa, su ex esposa, es decir, la francesa con la que se casó, que es evidentemente blanca, es una conjetura, ¿no? No es algo, eh, digamos, no existe la dedicatoria, pero es lo más probable que sea la esposa francesa que lo dejó, que se fue de su lado. Blanche Bouillon se llama, Blanca, Blanche es blanca en francés sin duda. Y bueno, lo dejó, ¿no? Dejó de vivir aquí y lo más probable es que la inspiración, la dedicación, aunque no explícita, de Claribel. Además, el nombre Claribel, ¿no? Claribel hace referencia a Clara. Clara es blanca y Blanche es blanca. Entonces, esas son los argumentos para presuponer que la inspiración y la dedicación de la balada de Claribel es precisamente Blanche, ¿no? Y a mis ojos, y así a mis ojos jamás como el alma volverás. Qué hermoso, muy hermoso, doctor. Bueno, ahora sí, le agradecemos mucho esta información que nos ha dado sobre este excelente escritor que ha tenido Bolivia, intelectual, diplomático y bueno, pues su vida multifacética de este gran hombre boliviano. ¿Quiere añadir algo más, tal vez, doctor? ¿Algún punto que no hemos mencionado para terminar la entrevista? Sí, yo pienso que no solo la familia, sino los bolivianos en general, debemos sentirnos orgullosos de haber tenido en nuestra patria un polímata del valor de los quilates de Franz Tamayo, ¿no? Es un orgullo para mí haber dedicado años, no solamente desde que era estudiante, el año 87 es mi primera publicación sobre Tamayo, y bueno, son 35 años, ¿no? Y bueno, cuando puedo me dedico a leer algo, sí, disfrutar de manera diferente cualquier texto, conocer mejor su producción y admirarlo, pese a que también admirarlo implica criticarlo, ¿no? Como yo he criticado su poética, es decir, la poética histórica, ¿no? No la otra, Claribel, yo pienso que no se puede criticar desde ningún punto de vista, pero lo de la poética histórica a mí no me parece muy constructivo desde el punto de vista ideológico, porque da lugar a apreciaciones muy sesgadas, ¿no? De creer realmente que es así. Los españoles fueron lo que dice Tamayo en tantos adjetivos, que los indígenas siempre fueron románticamente presentados, lo que es falso. Entonces, como licencia poética está bien, pero eso hay que completarlo con una visión objetiva. Entonces, sentirse orgulloso de Tamayo como bolivianos me parece una actitud que le hace justicia, aunque también es justo criticarlo. Hay más de 60 autores que hemos escrito sobre Tamayo, y algunos de una manera excesiva criticándolo, lo que tampoco es ecuánime, ¿no? Es totalmente abusivo presentarlo como alguien criticable desde todo punto de vista. E incluso en vida le sucedió eso, ¿no? Lo cual es característico en nuestro medio, es decir, la envidia, la mediocridad, la falta de ideas, la falta de talento lleva a criticar a los grandes, y eso evidentemente es muy penoso. Yo creo que esta figura debe inspirar no solamente a poetas, no solo a pensadores, filósofos, sino a una gran cantidad también de políticos, porque su obra tiene total actualidad. Muchas gracias por invitarme, querida Jacqueline.
No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar siempre nuestra invitación, doctor. Y bueno, ya más adelante vamos a estar hablando de otras temáticas. Y conmigo será hasta la próxima semana. Como siempre, agradezco mucho a los oyentes por enviarnos sus felicitaciones, felicitaciones a nuestros invitados, al programa, a mi persona. Les agradezco mucho por continuar con nosotros cada martes. Nos vamos con un hermoso, con una hermosa poesía de Franz Tamayo, la balada de Claribel hecho en canción a través de la voz de Gianfranco Pacleano. Conmigo será hasta la próxima.